Hola amigos, hoy viajaremos al pasado para que puedan relajarse y aprender algo nuevo antes de dormir. No olviden suscribirse al canal y poner un me gusta, pues al final de nuestro relato quizás estarán durmiendo plácidamente. Imaginen la Francia del siglo XV. Un país agotado por guerras interminables, sufre de hambre y epidemias. Las ciudades están envueltas en llamas, regiones enteras capturadas por enemigos, y el pueblo casi ha perdido la fe en la salvación. En este sombrío período, entra en la escena de la historia una personalidad asombrosa, Jeanne d'Arc, joven campesina de una pequeña aldea, que no sabe leer ni escribir. A la edad de 17 años afirma que los santos le ordenan liberar Francia. Han pasado casi 600 años y su historia continúa inspirando a personas en todo el mundo. Jeanne d'Arc se convirtió en un símbolo de valentía, fe y autosacrificio. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Cómo una simple muchacha logró guiar a un ejército, inspirar a monarcas y cambiar el curso de la guerra? En este relato intentaremos comprender su personalidad. ¿Fue una santa, guiada por una fuerza divina? ¿O fue utilizada en un complejo juego político por reyes y el clero? ¿Fueron sus visiones verdaderas, revelaciones o consecuencia de una fe profunda y estrés? ¿Por qué, después de siglos, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia? Emprendamos este viaje para desvelar los misterios de Juana de Arco. Para comprender la magnitud de su hazaña, imaginemos la época en la que vivió. La Francia del siglo XV fue escenario de un sangriento conflicto, conocido como la Guerra de los 100 años. Duró desde 1337 hasta 1453, es decir, 116 años, y se convirtió en uno de los acontecimientos más destructivos de la Edad Media. El conflicto comenzó debido a una disputa por el trono francés. En 1328 murió el rey Charles IV, sin dejar hijos varones. Esto provocó una crisis política. El rey inglés Eduardo III, nieto de Felipe IV por línea femenina, reclamó sus derechos. La nobleza francesa, aludiendo a las leyes sálicas que prohibían la herencia a través de las mujeres, rechazó sus pretensiones. Como resultado, fue elegido para el trono de Francia un representante de la nueva dinastía Valois, Felipe VI, sobrino del rey anterior. Eduardo III, al no reconocer esta decisión, la percibió como una ofensa personal y una violación de sus legítimos derechos. En 1337 declaró oficialmente la guerra a Francia, dando así inicio a un largo y trágico conflicto. Inicialmente, los éxitos estuvieron del lado de los ingleses. En 1346, en la batalla de Crécy, las tropas inglesas bajo el mando de Eduardo III infligieron una dura derrota al ejército francés, considerablemente superior en número. Los ingleses obtuvieron la victoria gracias a la pericia de sus arqueros, armados con arcos largos, cuyas flechas penetraban fácilmente las armaduras francesas. Esta batalla pasó a la historia como una de las victorias más famosas de Inglaterra y demostró
toda la debilidad de la estrategia militar tradicional francesa. 10 años después, en 1356, tuvo lugar otra trágica batalla para los franceses, la batalla de Poitiers. Aquí, el hijo de Eduardo III, Eduardo el Príncipe Negro, volvió a derrotar al ejército francés e incluso capturó al propio rey francés, Jean II el Bueno. El rey fue llevado a Inglaterra, lo que supuso una enorme humillación para toda Francia. El país se sumió en la anarquía, comenzaron levantamientos de campesinos y ciudadanos, la agricultura y la economía entraron en decadencia. La guerra transcurrió con éxito variable y fue interrumpida por varias treguas. Sin embargo, un golpe decisivo a Francia fue asestado en 1415, cuando el joven rey inglés, Enrique V, desembarcó en el norte de Francia y libró la famosa batalla de Agincourt. A pesar de la superioridad numérica de los franceses, los ingleses volvieron a derrotar al enemigo gracias a una táctica y disciplina más competentes. Tras esta derrota, los franceses quedaron moralmente destrozados. Los ingleses capturaron París y gran parte del norte de Francia. Para entonces, Francia se encontraba al borde de la desaparición como Estado independiente. Provincias poderosas, como Borgoña, comenzaron a actuar de forma autónoma, concertando no pocas veces alianzas con los ingleses contra el poder central francés. El rey Charles VI, el Loco, había perdido prácticamente el poder debido a una enfermedad y un trastorno mental. El país se encontraba en un completo caos político. En el contexto de estos acontecimientos catastróficos, el pueblo llano de Francia experimentaba enormes sufrimientos. Las guerras constantes destruían las cosechas, provocaban epidemias y hambre. Muchos campesinos y ciudadanos perdían sus hogares y medios de subsistencia, viéndose obligados a vagar y mendigar. La miseria, las enfermedades y el miedo constante se convirtieron en parte inseparable de la vida de los franceses. Lejos de las grandes ciudades, entre los prados interminables, bosques y colinas de Lorena, se encontraba la pequeña aldea de Domremy, casi intacta por la civilización y el ruido del mundo exterior. Aquí, la vida de la gente se subordinaba a los ciclos naturales y a la rutina diaria del trabajo agrícola, no muy diferente de la que existía 100 o incluso 200 años antes. Fue precisamente aquí, en una sencilla familia campesina, en el año 1412, donde nació una niña llamada Jeanne. Su familia, cuyo apellido posteriormente el mundo entero conoció como d'Arc, en nada se distinguía entre sus convecinos, pero gozaba de respeto por su honestidad y laboriosidad. El padre de Jeanne, Jacques d'Arc, era un hombre de carácter severo, directo, estricto, pero justo. Cultivaba una pequeña parcela de tierra, sembraba pan, criaba ganado, mantenía la hacienda y a veces era elegido anciano de la aldea. Jacques se esforzaba por educar a sus hijos en el espíritu de la disciplina, el respeto al trabajo y estrictos principios morales. En su casa no había lugar para la ociosidad y la pereza. No toleraba la holgazanería y siempre velaba porque los niños estuvieran ocupados en tareas útiles. La madre de Jeanne, Isabelle Romé, era la antítesis completa de su marido, una mujer dulce,
bondadosa, cordial y profundamente religiosa. Fue ella quien, desde la más tierna edad, acostumbró a Jan y a sus hermanos y hermana a rezar. Les contaba historias bíblicas y los educaba en el espíritu de la compasión y la misericordia hacia el prójimo. Isabel no era solo la guardiana del hogar, sino también la mentora espiritual de la familia. Gracias a ella, los niños crecieron en una atmósfera de bondad, amor y fe. Aprendieron la paciencia y la compasión, tan necesarias en aquellos tiempos difíciles. Jan, siendo la cuarta hija, creció rodeada de hermanos y hermanas, participando diariamente en todas las preocupaciones y trabajos familiares. Desde temprana edad ayudaba a su madre a preparar la comida, limpiar la casa, lavar la ropa y cuidar de los animales. Cuando la niña creció, su padre le confió también trabajos más pesados: el cuidado del ganado, la recolección de la cosecha y la ayuda en las labores del campo. Todo esto acostumbró a Jan al duro trabajo físico y a la responsabilidad. Ya desde la infancia, los vecinos notaban su extraordinaria seriedad, su profunda meditación y una sorprendente, especialmente para su edad, autonomía. Jan nunca se quejaba de las dificultades ni eludía el trabajo, mostrando siempre una sorprendente madurez y diligencia. A diferencia de sus coetáneos, que después de duros días de trabajo pasaban gustosamente el tiempo en compañía, juegos y bailes, Jan prefería el silencio y la soledad. A menudo se alejaba de los confines de la aldea, donde permanecía sentada sola durante largos ratos, pensativa o en oración. Esto la distinguía de los demás habitantes de Domremy y la convertía en objeto de atención y asombro de los vecinos, que veían en ella no simplemente a una niña inusual, sino a una persona con un mundo interior especial, lleno de pensamientos profundos y no del todo comprendidos por ellos. Así, el ambiente de la pequeña aldea, la dura cotidianidad, la moral sencilla pero firme del padre y la tierna religiosidad de la madre sentaron en Jeanne d'Arc las bases de su carácter y su visión del mundo. Precisamente en este entorno rural sencillo, incluso primitivo, al parecer, crecía y se fortalecía la muchacha a la que le esperaba un día guiar un ejército e inspirar a toda una nación a luchar por su independencia. Cuando Jan tenía unos 13 años, su vida cambió de repente de la manera más inesperada. Un día, por la tarde, mientras se encontraba en el jardín de su casa, la niña oyó por primera vez unas voces misteriosas. Este acontecimiento se convirtió en un momento decisivo de su destino, aunque al principio Jan no se atrevía a contárselo a nadie, por temor a la incomprensión y las burlas. Según los propios relatos de Jan, los primeros que se le aparecieron fueron el arcángel Miguel y las santas Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía. Surgían ante ella en forma de imágenes brillantes y luminosas,
rodeadas de un resplandor celestial. Las voces de los santos eran suaves, pero insistentes y claras. Le hablaban de forma sencilla y comprensible, instándola a ser piadosa, virtuosa y a seguir siempre la voluntad de Dios. Pero lo más sorprendente fue que, pasado un tiempo, le comunicaron su gran misión: liberar Francia de los ingleses y ayudar a coronar al legítimo rey francés en la ciudad de Reims. Estas visiones se repetían regularmente, a veces varias veces por semana. Jeanne no las percibía como alucinaciones o sueños, sino como acontecimientos completamente reales. Se sentía elegida, pero al mismo tiempo estaba confundida e incluso asustada por la enorme responsabilidad que de repente había recaído sobre sus hombros. Al principio, Jeanne mantuvo sus visiones en secreto. Sin embargo, gradualmente su comportamiento comenzó a cambiar, y quienes la rodeaban no pudieron dejar de notarlo. Si antes era simplemente una muchacha tranquila y seria, ahora se volvió aún más retraída y pensativa. Podía desaparecer durante largos periodos, adentrándose en los bosques o dirigiéndose a la pequeña capilla de la aldea, donde pasaba mucho tiempo en oraciones y reflexiones. Sus allegados y vecinos al principio observaron con recelo los cambios en el comportamiento de Jeanne, pero con paciencia, suponiendo que se trataba de rarezas propias de la edad o de una manifestación de excesiva piedad. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento comenzó a causar seria preocupación y a veces abierta perplejidad. La gente empezó a decir que era extraña y no como todos los demás. Algunos aldeanos incluso creían que Jeanne estaba bajo la influencia de espíritus malignos o de brujería. En la aldea comenzaron a circular rumores de que la muchacha había perdido el juicio y que no se debía confiar en ella. Especialmente difícil fue la actitud de la familia. Su padre, un hombre severo y pragmático, sufría mucho por el comportamiento de su hija, considerando sus actos y palabras manifestaciones de peligrosa soberbia o enfermedad. Fue precisamente esta fe absoluta en su misión y su capacidad para soportar la presión de quienes la rodeaban lo que distinguió a Jeanne de miles de otras muchachas campesinas y sentó las bases de su increíble destino, que pronto sacudiría a toda Francia y cambiaría la historia para siempre. En el siglo XV, la actitud de la Iglesia Católica hacia las revelaciones místicas y las visiones era bastante compleja y ambigua. Por un lado, la Iglesia reconocía la posibilidad de la revelación divina y apoyaba activamente el culto a los santos, muchos de los cuales afirmaban recibir revelaciones y profecías directamente de Dios o de los santos. Personas como Santa Catalina de Siena o Santa Brígida de Suecia eran consideradas, respetadas y dignas de veneración, a pesar de sus inusuales experiencias espirituales. Por otro lado, la Iglesia temía la propagación de falsos profetas y herejías que podían socavar su autoridad o llevar a los fieles al error. Cualquier revelación mística en aquella época era cuidadosamente examinada y controlada por las autoridades eclesiásticas. Habitualmente,
Los confesores o teólogos estudiaban las declaraciones de las personas que informaban sobre sus visiones para determinar su veracidad. La persona que relataba revelaciones místicas debía mostrar una profunda humildad, una completa sumisión a la Iglesia y demostrar una pureza espiritual excepcional. Si, por el contrario, las visiones iban acompañadas de signos de soberbia, desobediencia a las autoridades espirituales o actos morales dudosos, a tales personas se las declaraba rápidamente o poseídas por demonios, o charlatanes, o simplemente locas. Cuando Jan habló por primera vez de sus visiones, muchos habitantes de Domremy y los sacerdotes locales la recibieron con gran escepticismo. Sin embargo, hubo varias razones por las que no la declararon inmediatamente loca o hereje. En primer lugar, el comportamiento de Jan era impecable desde el punto de vista de las normas morales cristianas. Era piadosa, modesta, bondadosa, rezaba regularmente y seguía sinceramente todos los cánones religiosos. No buscaba la fama, no exigía atención para sí misma y no mostraba signos de soberbia, lo que habitualmente despertaba las sospechas de la Iglesia. En segundo lugar, Jan hablaba de sus visiones con calma, claridad y de forma muy convincente. Sus palabras eran lógicas y lúcidas, diferentes de los discursos incoherentes de los locos o charlatanes, fáciles de desenmascarar. Detallaba sus revelaciones de forma tan verosímil y coherente que incluso los confesores experimentados no podían rechazar de inmediato sus palabras. Además, el contexto histórico desempeñó un papel importante. Francia se encontraba en una situación catastrófica y el pueblo esperaba desesperadamente un milagro. La Iglesia no podía ignorar el estado de ánimo de la sociedad, especialmente en una situación en la que la gente sencilla comenzó a ver en Jan una posible salvadora enviada por Dios. Los propios sacerdotes locales e incluso algunos representantes del alto clero esperaban en el fondo de su alma que las visiones de Jan resultaran auténticas y ayudaran al país a encontrar la paz y la estabilidad. Y finalmente, la Iglesia y el poder secular vieron en Jan un potencial instrumento político que podía utilizarse para reforzar la autoridad del rey y unir al pueblo contra el enemigo exterior. Si la hubieran declarado inmediatamente loca o poseída, se habría perdido la oportunidad de utilizar su influencia y autoridad entre el pueblo llano. Por eso, en lugar de una condena inmediata de Jan, decidieron examinarla cuidadosamente, enviándola a conversar con teólogos y clérigos eruditos. Fue sometida a minuciosos interrogatorios, pruebas de sinceridad y pureza moral. Cuando resultó que Jan superaba con éxito todas estas pruebas y daba respuestas claras y convincentes, su misión fue considerada digna de atención, permitiéndole ir ante el rey. De este modo, la actitud de la Iglesia hacia Jan y sus revelaciones fue cautelosa, pero benévola. Como resultado de un profundo análisis y verificación de su comportamiento y convicciones, en lugar de acusarla de locura o herejía, las autoridades eclesiásticas aprobaron de hecho su misión, dando a Jan
la oportunidad de convertirse en la figura que cambió el curso de la historia francesa. Cuando Jean se convenció definitivamente de que su vocación era liberar Francia y llevar al Delfín, el futuro rey Carlos VII, a la coronación, comprendió que la única manera de cumplir esta misión era ir a verlo personalmente. Era una empresa increíblemente audaz y arriesgada. Una simple campesina, apenas salida de la infancia, se disponía a encontrarse personalmente con el más alto representante del poder del país, el futuro rey. Jeanne estaba llena de determinación. Se dirigió a la ciudad fortificada más cercana, Vaucouleurs, donde se encontraba el capitán Robert de Baudricourt, conocido por su carácter severo y su pensamiento racional. Era un hombre práctico, pragmático y extremadamente cauto, y al principio trató a Jeanne con gran escepticismo e incluso con burla. Efectivamente, desde el punto de vista de cualquier persona sensata de la época, la idea de una joven campesina que afirmaba ser enviada por Dios para salvar a Francia parecía una locura y un absurdo. Sin embargo, Jeanne era insistente y no pensaba rendirse. Empezó a acudir regularmente a Robert de Baudricourt, repitiendo sus peticiones y diciendo con seguridad que necesitaba encontrarse con el Delfín. A pesar de la negativa inicial, la muchacha regresaba obstinadamente una y otra vez, convenciéndole de que realmente era enviada por Dios. Su absoluta confianza, sencillez y seriedad comenzaron gradualmente a impresionar al capitán. Mientras tanto, los rumores sobre la extraña campesina y su misión comenzaron a extenderse por Vaucouleurs y sus alrededores. La gente sencilla, que esperaba desesperadamente algún milagro, empezó a apoyar a Jeanne, y algunos incluso vieron en su aparición una señal de Dios. Esta presión social y la fe del pueblo también jugaron un papel importante en la decisión de Robert de Baudricourt. La decisión final llegó después de que Jeanne hiciera una profecía audaz e inesperada. Comunicó al capitán una importante derrota militar francesa cerca de Orleans, que aún no se conocía en Vaucouleurs. Pocos días después, esta noticia se confirmó realmente, conmocionando a de Baudricourt y haciéndole reflexionar seriamente sobre las palabras de Jeanne. Ahora, sorprendido y desconcertado, Robert de Baudricourt decidió que si Jeanne realmente poseía tal don, quizás valía la pena darle una oportunidad. Accedió a enviarla a Chinon, donde se encontraba Charles VII, pero puso una condición. Jeanne debía viajar bajo escolta segura y vestida con ropa de hombre por seguridad para evitar la atención y posibles ataques en el camino. Así comenzó su legendario viaje de Vaucouleurs a Chinon. Junto con un pequeño grupo de guerreros y acompañantes, Jeanne emprendió un camino lleno de peligros e incertidumbre. A pesar del miedo a los bandidos, a los soldados ingleses y borgoñones, la muchacha se mantuvo tranquila y segura, convencida de que Dios la protegería en este viaje. Tras varios días de arduo camino, evitando territorios hostiles y eludiendo enfrentamientos, Jeanne llegó a Chinon, donde se encontraba el Delfín. Precisamente aquí le esperaba superar su prueba más importante y demostrar al futuro rey que había sido enviada por el propio Dios para salvar a Francia. Cuando Jeanne d'Arc llegó a Chinon,
La ciudad y el palacio ya estaban llenos de rumores sobre una inusual muchacha campesina que afirmaba estar destinada a salvar Francia. En torno a su llegada reinaba la curiosidad, mezclada con escepticismo e incluso desconfianza. Algunos veían en ella la última esperanza del país, mientras que otros la consideraban simplemente una joven fantasiosa o, peor aún, un astuto instrumento de los enemigos. Para el propio Charles VII, la situación era especialmente delicada. En aquel momento aún no era un rey coronado y ni siquiera controlaba la mayor parte de Francia. Su poder era inestable y estaba rodeado de constantes amenazas e intrigas. El delfín Charles experimentaba dudas angustiosas y temía conspiraciones, lo que le obligaba a ser extremadamente cauto y desconfiado ante cualquier nuevo aliado, especialmente uno tan insólito como una muchacha campesina analfabeta que afirmaba que se le aparecían santos y arcángeles. Precisamente por eso, Charles VII y sus consejeros decidieron organizar una prueba especial para determinar la veracidad de las intenciones de Jeanne. La tarde del 6 de marzo de 1429, cuando Jeanne fue invitada a un encuentro con el delfín, el palacio estaba lleno de aristócratas, cortesanos y soldados. En lugar de sentarse en su lugar habitual, en el estrado, en la sala del trono, ricamente decorada y ataviado con ropas reales, Charles se escondió entre sus cortesanos. Vestía sencillas ropas de noble y en nada se distinguía de la multitud de otros hombres que lo rodeaban. Es más, en el lugar de honor del delfín se sentó uno de los nobles allegados, especialmente vestido con ropas reales para confundir a Jeanne. Esta prueba fue una jugada seria y astuta. Si Jeanne se hubiera equivocado y hubiera tomado a otro hombre por el rey, podrían haberla enviado inmediatamente de vuelta a su aldea, declarándola loca o impostora. Charles VII y su séquito querían cerciorarse de si la muchacha estaba realmente dotada de algún conocimiento o don inusual que le permitiera reconocer infaliblemente al verdadero rey. Cuando Jeanne entró en la sala del castillo, abarrotada de gente, no mostró ni desconcierto ni vacilación. Sin prestar atención al que estaba sentado en el trono y pasándolo de largo con total seguridad, Jeanne se dirigió directamente al centro de la multitud, exactamente al lugar donde se encontraba el delfín Charles disfrazado. Luego, humilde y confiadamente, se arrodilló ante él y pronunció palabras que conmovieron a todos los presentes. En nombre del Señor Dios, vos sois el verdadero heredero de Francia y el futuro rey. Es a vos a quien debo llevar a Reims para la sagrada coronación. Según los recuerdos de los testigos presenciales, el delfín quedó asombrado, aunque intentó no demostrarlo. Preguntó a Jeanne cómo había logrado reconocerlo entre la multitud de cortesanos, a lo que ella respondió que la había guiado la voluntad de Dios y las indicaciones de las voces de los santos. Según testimonios de contemporáneos, Jeanne también confió a Charles algo muy personal y secreto que solo él conocía, lo que convenció definitivamente al delfín de que ante él
no se encontraba una muchacha corriente, sino una persona que poseía una misión especial. Un hecho histórico curioso radica en por qué Carlos VII se decidió en absoluto por una prueba tan inusual. La razón no solo residía en sus dudas y temores personales, sino también en la tensa atmósfera de las intrigas palaciegas. Para entonces, muchos cortesanos influyentes no confiaban en el delfín e intentaban desacreditarlo. Charles comprendía que la aparición de una figura como Jeanne podía convertirse tanto en un fuerte argumento a su favor como en una trampa organizada por sus enemigos. Al ponerla a prueba de esta manera, podía al mismo tiempo cerciorarse de su autenticidad y demostrar a los cortesanos y adversarios que actuaba con cautela y sensatez. El éxito de esta prueba se convirtió en un momento decisivo no solo para la propia Jeanne, sino para toda Francia. Desde ese día, fue oficialmente reconocida como una persona enviada por Dios, capaz de cambiar el curso de la guerra. Ahora, nada le impedía acometer la ejecución de su gran misión y guiar al ejército francés hacia la liberación de Orleans y la posterior coronación de Charles VII en Reims. Desde principios de 1429, Orleans se convirtió en el verdadero corazón de la resistencia francesa, el último bastión que impedía la conquista total del norte de Francia por los ingleses. Estratégicamente situada a orillas del Loira, Orleans desempeñaba un papel decisivo para ambas partes. Para los ingleses, la toma de Orleans significaba la posibilidad de invadir sin obstáculos el centro de Francia, continuar la ofensiva hacia el sur, garantizando prácticamente el control total del país. Para los franceses, en cambio, Orleans era la última muralla que los separaba de la derrota definitiva. La ciudad estaba asediada por los ingleses desde octubre de 1428. Las tropas inglesas, bajo el mando de experimentados caudillos como el conde de Salisbury y luego William de la Pole, duque de Suffolk, habían rodeado Orleans con poderosas fortificaciones y bastiones, bloqueando por completo el acceso a la ciudad. La táctica de los ingleses era simple y cruel: rendir la ciudad por hambre, cortándole el suministro de víveres y refuerzos. La guarnición y los habitantes resistían desesperadamente, pero gradualmente sus fuerzas se agotaban. Las reservas de agua y alimentos llegaban a su fin, y entre la población comenzaron a propagarse enfermedades causadas por las condiciones insalubres y la escasez de alimentos. Dentro de las murallas de la ciudad reinaba una atmósfera de creciente desesperación. Aunque los defensores intentaban mantener la firmeza y el coraje, entre los habitantes se extendían inevitablemente el pánico y el desaliento. La gente comía cualquier cosa. El grano se había vuelto una rareza. La carne había desaparecido casi por completo. Tenían que utilizar todo lo que encontraban, incluidas raíces y hierbas. Los soldados de Orleans, debilitándose día a día, repelían, sin embargo, diariamente los ataques e incursiones de los ingleses. Las fortificaciones de la ciudad se sostenían por la palabra de honor y la fuerza de espíritu de sus defensores.
Los ingleses se sentían tan seguros que se burlaban abiertamente de los defensores de la ciudad. Justo bajo las murallas de Orleans, organizaban festines, celebraban ruidosamente sus victorias, se mofaban y realizaban torneos caballerescos. Estas acciones eran una guerra psicológica, destinada a quebrar el espíritu de los defensores y acelerar su capitulación. La situación en Orleans era tan grave que muchos consejeros de Carlos VII consideraban la ciudad ya prácticamente perdida. En el entorno del Delfín no cesaban las acaloradas discusiones sobre si valía la pena intentar salvar la ciudad o si era mejor renunciar a ella y conservar recursos y tropas para la defensa de los territorios del sur. El propio Delfín, Charles VII, se encontraba indeciso y dubitativo, comprendiendo que la pérdida de Orleans lo desacreditaría definitivamente ante el pueblo y destruiría por completo la moral de los franceses. Mientras tanto, el pueblo de Francia, que seguía el asedio de Orleans, se encontraba en un estado de desesperación e impotencia. La ciudad se había convertido no solo en un objetivo militar, sino también en un símbolo de resistencia a los invasores. Si Orleans caía, significaría el colapso espiritual de todo el país. Los habitantes de otras ciudades, viendo la impotencia del ejército y el rey francés, podrían fácilmente capitular sin luchar. Los ingleses lo comprendían perfectamente. Por eso se esforzaban tanto en apoderarse de la ciudad. En este momento crítico para los franceses, la llegada de Juana de Arco supuso un giro del destino completamente inesperado. La sola idea de que una frágil muchacha campesina pudiera influir en el resultado de la guerra parecía en aquellos días absurda e increíble. Pero fue precisamente gracias a esta absurdidad y a la excepcional fe de la propia Jeanne que su aparición causó una impresión abrumadora en la sociedad y el ejército francés. La noticia de que Jeanne, la enviada de Dios, como la llamaban las gentes sencillas, se dirigía hacia la ciudad, se difundió instantáneamente entre los defensores y habitantes de Orleans. Las gentes hambrientas, agotadas y desesperadas volvieron a sentir esperanza, vieron una señal de que Dios no los había abandonado. Este retorno de la fe se convirtió en un arma quizás más poderosa que cualquier tropa o máquina de guerra. Así, Orleans, a principios de 1429, no era solo un punto estratégico clave en el mapa de la Guerra de los 100 años, sino también el lugar donde se decidía el destino de todo un pueblo. La ciudad estaba al borde del abismo y su caída significaría la ruina de toda Francia. Precisamente en este último minuto de desesperación apareció Jeanne d'Arc, la mujer que estaba destinada a cambiar el curso de la historia e inspirar a la lucha no solo a los soldados de Orleans, sino a toda Francia. Cuando Jeanne d'Arc entró en Orleans el 29 de abril de 1429, la ciudad llevaba ya unos 7 meses bajo el durísimo asedio de las tropas inglesas. Los defensores de Orleans
estaban completamente agotados por los constantes combates, el hambre y las enfermedades. Los destacamentos ingleses, que contaban con unos 5.000 hombres, bajo el mando de experimentados caudillos como William de la Pole y John Talbot, estaban seguros de su victoria. Controlaban casi todos los accesos a la ciudad y habían erigido todo un sistema de poderosas fortificaciones y bastiones alrededor de Orleans, aislándola prácticamente por completo del mundo exterior. Los propios franceses comprendían que sin un milagro la ciudad estaba condenada. El ánimo de los defensores de Orleans era extremadamente bajo. En este momento dramático, la llegada de una joven campesina, sin ninguna experiencia militar, parecía prácticamente un absurdo. Pero la aparición de Jeanne se convirtió precisamente en ese milagro que esperaban los habitantes y los soldados. Sus palabras eran sencillas y convincentes. Dios me envió a salvar la ciudad. Los soldados, cansados de interminables derrotas y muertes, sintieron que precisamente en la figura de Jeanne les llegaba la esperanza de la liberación. Una de las primeras acciones de Jeanne en Orleans fue reunirse con los comandantes de la defensa. Entre ellos se encontraban experimentados caudillos como Jean de Dunois, el bastardo de Orleans, el famoso capitán La Hire, el mariscal Gilles de Rais y otros. A pesar del escepticismo inicial, quedaron impresionados por la determinación y la confianza de la muchacha. Exigió inmediatamente cesar la táctica defensiva y pasar a la ofensiva contra los ingleses, lo que contradecía por completo los cautelosos consejos de los comandantes. Su insistencia y apasionada convicción causaron tal impresión que pronto los jefes militares accedieron a confiar en ella. Jeanne siempre estuvo en el centro mismo de las batallas, pero un hecho interesante es que nunca luchó con un arma en la mano. Su espada, obtenida a petición suya en la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, era más un símbolo que un verdadero instrumento de combate. Según testimonios históricos, Jeanne nunca la utilizó, prefiriendo en su lugar llevar un estandarte de batalla. En este estandarte blanco, con lises doradas bordadas, símbolos de Francia, estaban los nombres de Jesús y María. Jeanne creía que su destino no consistía en matar enemigos, sino en inspirar a los soldados con su fe, valentía y fuerza espiritual. Durante las batallas, Jeanne se encontraba en los sectores más peligrosos, ondeando el estandarte y animando a los soldados con su voz y su ejemplo de valentía personal. Los soldados contaban que su intrepidez y abnegación los inspiraban a hazañas que antes ni siquiera podían imaginar. Una vez, durante el asalto a las fortificaciones inglesas, Jeanne fue gravemente herida por una flecha en el hombro. Sin embargo, después de recibir los primeros auxilios, se levantó de nuevo y continuó inspirando a los guerreros a nuevos ataques. El acontecimiento más decisivo durante el asedio fue la batalla por Les Tourelles, un poderoso bastión inglés a orillas del Loira, considerado prácticamente inexpugnable. El 7 de mayo de 1429, Jeanne dirigió personalmente el asalto decisivo.
Los soldados franceses, antes desmoralizados y convencidos de la inevitable derrota, se lanzaron ahora con extraordinaria valentía y desesperación contra las fortificaciones enemigas. Los ingleses quedaron tan atónitos y desconcertados por esta repentina ferocidad de los franceses que no lograron mantener sus posiciones. Les Tourelles cayó y con él se derrumbó también la confianza de los ingleses en que la ciudad se rendiría pronto. Al día siguiente, 8 de mayo de 1429, el ejército inglés, habiendo perdido por completo la iniciativa y el espíritu de lucha, se vio obligado a levantar el asedio y retirarse. Para toda Francia, esta victoria fue un acontecimiento enorme, la primera victoria francesa importante en muchos años de guerra. El pueblo inmediatamente llamó a Jeanne la doncella de Orleans y su fama comenzó a extenderse por todo el país. La victoria en Orleans se convirtió en un punto de inflexión en toda la guerra de los 100 años y devolvió al pueblo francés la fe en la posibilidad de liberar al país de la ocupación inglesa. Tras la victoria en Orleans, Jeanne fue rodeada de respeto y veneración universales, pero su estilo de comportamiento en las batallas siguió siendo el mismo. Nunca participó en derramamientos de sangre ni mató personalmente. Conservó para sí el papel de líder espiritual, una persona cuya fuerza residía en la fe y el ejemplo, y cuyo estandarte se convirtió en símbolo de liberación y el renacimiento de Francia. Tras la decisiva victoria en Orleans, la reputación e influencia de Jeanne d'Arc aumentaron drásticamente, pero su misión no se limitaba únicamente a los éxitos militares. El objetivo principal de Jeanne siempre había sido llevar al delfín Carlos VII a la ciudad de Reims para coronarlo oficialmente rey de Francia. Esta coronación tenía para el país un enorme significado simbólico que finalmente se volvió incluso más importante que los éxitos militares en el campo de batalla. Reims era el lugar tradicional de coronación de los monarcas franceses. Ya desde tiempos de Clodoveo, el primer rey franco, era precisamente aquí donde se celebraban las ceremonias de unción al reino. El pueblo francés creía que solo un monarca, coronado y ungido con el santo crisma en la catedral de Reims, poseía el verdadero derecho al poder y recibía una bendición especial de Dios. Por eso, Charles VII, que aún no había sido coronado y ostentaba únicamente el título de delfín, era percibido por muchos franceses no como un monarca plenamente legítimo, sino más bien como un pretendiente que aún no había confirmado su autoridad sobre Francia. Sin embargo, el camino hacia Reims era extremadamente difícil. La ciudad se encontraba lejos, en el noreste de Francia, en tierras controladas por los aliados de los ingleses, los borgoñones. Muchos de los consejeros de Charles VII consideraban este viaje demasiado arriesgado e incluso imposible. Pero fue precisamente Jeanne quien insistió en la necesidad de una marcha inmediata, convenciendo al rey y a su séquito de que no se trataba simplemente de una ceremonia, sino de un momento clave para la unificación del país. Jeanne afirmaba que solo después de la coronación en Reims, el pueblo reconocería definitivamente a Charles VII
como rey legítimo y se uniría en torno a él para luchar contra los invasores. Sus argumentos eran tan convincentes y su prestigio tras la victoria en Orleans tan grande que el delfín Carlos accedió a este arriesgado paso. El 29 de junio de 1429, el ejército francés, encabezado por Jean, emprendió la marcha, conocida como la Campaña del Loira. El ejército avanzó rápidamente hacia el norte, liberando a su paso importantes ciudades, muchas de las cuales se rindieron prácticamente sin resistencia, impresionadas por la reputación y popularidad de Jean. Gracias a su presencia, muchos nobles locales y ciudades que antes temían las consecuencias de una abierta oposición a los ingleses y borgoñones, se pasaron abiertamente al bando de Charles VII. Finalmente, el 16 de julio de 1429, el ejército llegó a Reims. La ciudad, casi sin resistencia, abrió sus puertas, inspirada por la fama y la autoridad de Jean. La coronación de Charles VII tuvo lugar al día siguiente, el 17 de julio, en la majestuosa Catedral de Reims, en presencia de numerosos nobles, clérigos y simples ciudadanos. Este momento se convirtió para toda Francia en un verdadero triunfo, simbolizando la tan esperada victoria y el comienzo del renacimiento del país. Jeanne, vestida con armadura y de pie junto al altar, sostenía en sus manos su famoso estandarte, subrayando así su papel en este acontecimiento histórico. La presencia de Jeanne en la coronación tuvo un significado especial. La muchacha campesina, que nunca pretendió la gloria personal, se erigía como símbolo de que el rey había recibido el poder por voluntad de Dios y gracias a las hazañas de la gente sencilla, unida en la lucha por la libertad de su país. Esta coronación no solo fortaleció la autoridad de Charles VII, convirtiéndolo en un rey de Francia pleno y reconocido, sino que también se convirtió en un poderoso símbolo de la unificación del pueblo francés. Ahora nadie dudaba ya de que Charles era el único monarca legítimo y los ingleses, invasores y usurpadores. Así, gracias a la determinación, la intrepidez y la fe inquebrantable de Jeanne, la coronación de Charles VII en Reims se convirtió en un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años, restauró la legitimidad del poder real e inspiró a los franceses a continuar la lucha por la liberación de su patria de los ingleses. Jeanne d'Arc, desde ese día, se convirtió no solo en una heroína nacional, sino también en un símbolo viviente de la Francia renaciente. Tras la solemne coronación en Reims, que supuso la cima del triunfo de Jeanne d'Arc, se produjo un inesperado punto de inflexión. Parecería que ahora el rey debía confiar incondicionalmente en su salvadora y apoyarse plenamente en su autoridad y respaldo. Sin embargo, fue precisamente después de esta victoria cuando las relaciones entre Jeanne y Charles VII comenzaron a enfriarse rápidamente, degenerando gradualmente en un distanciamiento. Las causas de tal alejamiento fueron varias. En primer lugar, después de la coronación, Carlos VII se volvió mucho más seguro de sí mismo. Ahora, convertido oficialmente
en el legítimo rey de Francia, comenzó a sentirse independiente de la influencia de Jeanne. A muchos en la corte les parecía que Jeanne, una muchacha de baja extracción social, había adquirido demasiada influencia en los asuntos de Estado y en el propio rey. Los mismos cortesanos, aristócratas de alta cuna y consejeros, acostumbrados a las intrigas y luchas políticas, envidiaban su popularidad y temían su autoridad entre el pueblo y los soldados. Además, tras la victoria en Orleans y la coronación en Reims, Jeanne insistía en la continuación de acciones activas contra ingleses y borgoñones. Exigía continuar inmediatamente la ofensiva, liberar París y otras ciudades importantes. Pero en la corte aparecieron personas que abogaban por una táctica cautelosa y menos agresiva, considerando que los éxitos ya eran suficientes y que ahora era necesario consolidar lo logrado, evitando riesgos innecesarios. Charles VII, siempre cauto y propenso a las dudas, se inclinó gradualmente hacia la posición de los cortesanos que consideraban que la influencia de Jeanne se había vuelto excesiva e incluso peligrosa. Su voluntad inflexible y su franqueza comenzaban a irritar al rey y a su séquito. Finalmente, el rey dejó de apoyar activamente sus iniciativas militares y comenzó a escuchar cada vez más los consejos de aquellos cortesanos que consideraban a Jeanne una figura peligrosa, capaz de socavar su propia influencia. Este distanciamiento no se manifestó de inmediato, pero gradualmente se hizo evidente para la propia Jeanne. Cada vez con menos frecuencia la invitaban a los consejos de guerra. Sus peticiones de nuevas acciones militares eran ignoradas o rechazadas, y el rey comenzó a evitar los encuentros personales. Para Jeanne, que creía sinceramente que su misión era liberar toda Francia, tal actitud se convirtió en una dura prueba. Un hecho histórico interesante radica en cómo se desarrolló la propia ceremonia de coronación de Charles VII en Reims y qué rituales inusuales se utilizaron para confirmar la legitimidad del nuevo monarca. La tradición francesa estaba estrechamente ligada a los ritos religiosos y la coronación tenía un profundo significado espiritual. Además del rito clásico de la unción con el óleo sagrado, traído de la ampolla que, según la leyenda, fue enviada desde el cielo por un ángel para el bautismo del primer rey cristiano de los francos, Clodoveo, existían otros rituales interesantes. Uno de los ritos más inusuales era un acto simbólico especial en el que varios nobles representantes del clero y la nobleza confirmaban públicamente ante el pueblo reunido en la catedral que reconocían a Charles como monarca legítimo. Estas personas se dirigían al pueblo con discursos especiales, preguntas. ¿Reconocéis a este hombre como vuestro rey legítimo? El pueblo debía dar públicamente su aprobación y reconocimiento, gritando en voz alta: sí, lo reconocemos. Este ritual tenía un enorme significado simbólico, ya que subrayaba la unidad del pueblo, el clero y la aristocracia en el reconocimiento del monarca. Otro momento interesante de la ceremonia era la tradición de entregar insignias simbólicas especiales, como la espada, las espuelas, la corona
y el cetro, que transmitían al nuevo rey no solo el poder, sino también la responsabilidad de proteger al pueblo y a la Iglesia. Charles VII recibía estos atributos de manos de los más altos jerarcas eclesiásticos, lo que significaba su obligación de defender a Francia y la fe de cualquier enemigo. Así, la coronación fue un potentísimo símbolo de la unidad del pueblo y su monarca. Pero a pesar de esta unidad, en el momento del triunfo, el posterior distanciamiento del rey de Jeanne se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de su historia, que condujo posteriormente al trágico final de su misión. Después de que las relaciones entre Jeanne d'Arc y Charles VII comenzaran a deteriorarse, ella se encontró en una situación difícil. A pesar de que el rey comenzó a tratarla con más frialdad, Jeanne no pensaba abandonar su misión. Su objetivo principal seguía siendo la liberación total de Francia de los ingleses y sus aliados. Con esta idea en mente, emprendió una campaña militar hacia el norte, a las tierras ocupadas por las tropas del duque de Borgoña, aliado de los ingleses. En la primavera de 1430, Jeanne se encontraba en Compiègne, una ciudad de importancia estratégica, situada en el río Oise. Esta ciudad era un punto clave de defensa contra las tropas del duque de Borgoña y los ingleses, que buscaban recuperar sus posiciones perdidas y detener la ofensiva francesa. El 23 de mayo de 1430 tuvo lugar aquella fatídica batalla que se convirtió en un trágico punto de inflexión en el destino de Jeanne. Aquel día, Jeanne, junto con un pequeño destacamento de guerreros, salió de la fortaleza de Compiègne, intentando realizar un ataque sorpresa contra las posiciones borgoñonas. El plan era simple: asestar un golpe rápido e inesperado, desmoralizar al enemigo y hacerlo retroceder lejos de las murallas de la ciudad. Pero durante esta incursión, todo salió mal. Los soldados borgoñones resultaron estar mejor preparados y organizados de lo esperado. El destacamento francés, bajo el mando de Jeanne, se encontró con una resistencia mucho más fuerte y se vio obligado a retirarse hacia las puertas de Compiègne. Fue precisamente en ese momento cuando ocurrió el error fatal. Por una razón poco clara y aún hoy controvertida, las puertas de la ciudad se cerraron inesperadamente, justo delante de Jeanne y sus más cercanos compañeros. Esto le impidió refugiarse dentro de la fortaleza e hizo imposible la huida de los enemigos que la perseguían. Jeanne y un pequeño destacamento de sus seguidores quedaron literalmente atrapados entre las puertas cerradas y los borgoñones perseguidores. El combate fue breve, pero encarnizado. A pesar de la desesperada resistencia, Jeanne fue capturada por un guerrero borgoñón, un ballestero llamado Lionel de Vendôme. La cuestión de por qué las puertas de Compiègne se cerraron repentinamente, justo en el momento en que Jeanne regresaba, es uno de los episodios más misteriosos y controvertidos de su biografía. Algunos historiadores creen que fue simplemente un error fatal o un malentendido, causado por el pánico o la falta de coordinación entre los defensores de la ciudad. Otros, en cambio, sugieren que Jeanne pudo haber sido víctima de una trampa cuidadosamente planeada, tendida por sus adversarios, incluidos cortesanos franceses que deseaban deshacerse de una figura demasiado influyente e incómoda para ellos. Estas sospechas
se ven reforzadas por el hecho de que, tras la captura de Jeanne, ninguno de los comandantes franceses emprendió intentos serios para liberarla o rescatarla del cautiverio, aunque tales posibilidades existían. El rey Charles VII, en esencia, se mantuvo al margen, sin hacer casi nada por su salvación. Esto suscitó entre contemporáneos e historiadores numerosas preguntas y sospechas. Así, la última batalla de Jeanne, cerca de Compiègne, sigue siendo una página misteriosa y ambigua de su vida. Si fue una trágica casualidad, un error militar o el resultado de una traición premeditada, esta pregunta aún no tiene una respuesta definitiva. Solo una cosa está clara. La captura de Jeanne abrió la puerta a su última y más trágica etapa de vida, que culminó con el triste juicio y ejecución que la convirtieron para siempre en una de las figuras más dramáticas de la historia mundial. Después de que Jeanne cayera prisionera bajo las murallas de Compiègne, el pueblo francés y el ejército esperaban una reacción inmediata por parte del rey Carlos VII y su séquito. Parecía obvio que el monarca debía hacer todos los esfuerzos posibles para liberar a la heroína que había desempeñado un papel clave en su coronación y en la salvación de Francia de una catástrofe total. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Charles VII y sus allegados no hicieron casi nada para salvar a Jeanne del cautiverio. La razón principal de tal comportamiento radicaba en la compleja situación política que se había desarrollado en la corte francesa. Después de la coronación, Charles VII se sintió lo suficientemente seguro como para escuchar a aquellos cortesanos que desde el principio habían percibido a Jeanne como un obstáculo y una amenaza para su influencia. Estas personas envidiaban su popularidad entre el pueblo y los soldados. La consideraban una figura peligrosa, capaz de socavar su propia posición en la corte e incluso la del propio rey. Persuadieron de todas las formas a Charles VII de que apoyar a Jeanne ya no tenía sentido e incluso era peligroso, ya que podría llevar a conflictos indeseables con Inglaterra y Borgoña, con quienes muchos en la corte soñaban con firmar una paz de compromiso. Especialmente importante fue el papel de Borgoña. En aquella época, el duque Felipe el Bueno, gobernante de Borgoña, formalmente seguía siendo aliado de los ingleses, pero en realidad perseguía sus propios intereses políticos y económicos, maniobrando hábilmente entre las partes. Cuando Jeanne cayó prisionera de los borgoñones, el duque comprendió rápidamente que había obtenido en sus manos un instrumento inestimable de negociación política. Sabía cuán alto era el valor simbólico de Jeanne, tanto para los ingleses como para los franceses, por lo que decidió obtener el máximo beneficio de ello. Los borgoñones pusieron a Jeanne en venta como una prisionera valiosa. Los ingleses se interesaron instantáneamente por tal posibilidad. Para ellos, la captura de Jeanne fue una suerte increíble, ya que la muchacha, considerada un símbolo de la resistencia francesa, podía no solo ser neutralizada, sino también utilizada para desacreditar al propio Carlos VII. Los ingleses comprendían perfectamente que un juicio público a Jeanne y su posterior ejecución podrían asestar un golpe demoledor
a la conciencia nacional francesa y al espíritu de resistencia. El trato entre ingleses y borgoñones se cerró con bastante rapidez. Los ingleses pagaron por Jean una suma enorme para la época, 10.000 libras tornesas. Para comprender la magnitud de esta suma, cabe señalar que con ese dinero se podía mantener un gran destacamento militar durante varios meses. Un precio tan elevado se explicaba no simplemente por la importancia militar de la prisionera, sino por su enorme significado simbólico y político. Jean era un símbolo viviente de la resistencia francesa. Su nombre era conocido en cada aldea francesa y su captura sería para los franceses un enorme golpe moral. Habiendo pagado este precio, los ingleses trasladaron a Jean a Rouen, centro de sus dominios en Francia, donde debía comparecer ante un tribunal eclesiástico organizado con el apoyo de las autoridades inglesas. El objetivo principal de este juicio era demostrar que Jean era una hereje y una hechicera, para destruir su reputación y así socavar la autoridad del rey francés, a quien ella había llevado al trono. Así, las principales razones por las que nadie salvó a Jean fueron las cínicas intrigas cortesanas en la corte de Charles VII, el temor del rey y su séquito a complicar las relaciones con Borgoña e Inglaterra, y el afán de Borgoña por vender de la forma más ventajosa posible a tan valiosa prisionera. Este trato y el posterior juicio a Jean se convirtieron en uno de los episodios más oscuros de la Guerra de los 100 años, dejando para siempre una sombra en la reputación del rey Charles VII y su séquito. Después de que Jeanne d'Arc cayera en manos de los ingleses, fue llevada a la ciudad de Rouen, centro del poder inglés en las tierras francesas ocupadas. Allí debía comparecer ante un tribunal que pasó a la historia con el nombre de Proceso de Rouen. Este acontecimiento fue uno de los episodios más vergonzosos y cínicos de la Guerra de los 100 años y se convirtió en un claro ejemplo de cómo la justicia podía ser utilizada con fines políticos. El proceso de Rouen comenzó en enero de 1431. El tribunal era oficialmente eclesiástico, presidido por el obispo Pierre Cochon, un hombre estrechamente vinculado a la administración inglesa y completamente bajo su control. En realidad, todo el proceso fue una puesta en escena cuidadosamente organizada, cuyo objetivo principal no era establecer la verdad, sino desacreditar al máximo a Jeanne y declararla hereje y hechicera. A Jeanne se la acusaba de toda una serie de crímenes, el principal de los cuales era la herejía, es decir, la desviación de la doctrina eclesiástica oficial. Otras acusaciones importantes fueron la brujería, el uso de vestimenta masculina, lo que se consideraba un grave pecado según los cánones eclesiásticos de la época, la desobediencia a las autoridades eclesiásticas y la falsa afirmación de recibir revelaciones de Dios. Se intentó presentar a Jeanne como una bruja peligrosa, un instrumento del diablo que engañaba deliberadamente a la gente y violaba los sagrados cimientos de la Iglesia. A lo largo de todo el proceso, los jueces utilizaron numerosas artimañas astutas y tretas insidiosas, intentando confundir a Jeanne, obligarla a cometer un error o a hacer una declaración que pudiera interpretarse como una confesión de culpabilidad. Por ejemplo, le planteaban cuestiones teológicas extremadamente complejas, cuyas respuestas eran prácticamente imposibles
para una simple muchacha analfabeta. Sin embargo, Jeanne asombraba a los jueces por su claridad de pensamiento, su firmeza y su habilidad para dar respuestas sencillas y claras, evitando las trampas que le tendían. Otra artimaña era la falsificación o distorsión deliberada de sus palabras en las actas del juicio. Los testimonios se registraban en latín, lengua que Jeanne no dominaba, lo que permitía a los jueces interpretar sus palabras de forma favorable para ellos. Al mismo tiempo, se le negó a Jeanne el derecho a la defensa, a pesar de que, según el derecho canónico, tenía derecho a asistencia letrada y al consejo de un guía espiritual. Una de las trampas más insidiosas estaba relacionada con la cuestión de su vestimenta masculina. Jeanne llevaba ropa de hombre por razones de seguridad, para no ser sometida a violencia y acoso en las condiciones de la prisión. Pero los jueces utilizaron específicamente este hecho como prueba de su pecaminosidad y herejía, subrayando que violaba deliberadamente las leyes de la Iglesia y se negaba a corregir su comportamiento. A pesar de todas estas artimañas y trampas, Jeanne se mantuvo con una dignidad y un coraje sorprendentes. Insistía en que todas sus acciones habían estado dirigidas exclusivamente al bien de Francia y se habían realizado por mandato de Dios. Sin embargo, al comprender que el proceso no transcurría con la fluidez prevista, los jueces decidieron recurrir a una última treta: la presión psicológica y la amenaza de la pena de muerte en la hoguera. Finalmente, el 24 de mayo de 1431, Jeanne fue obligada a firmar un documento en el que reconocía formalmente su culpabilidad en algunas acusaciones, prometiendo no volver a vestir ropa de hombre y no afirmar que recibía instrucciones de Dios. Sin embargo, pocos días después, tras verse obligada de nuevo a vestir ropa de hombre, posiblemente porque no tenía otra o porque se la privó deliberadamente de ropa femenina, los jueces declararon que había violado su penitencia y había reincidido en su antigua herejía. Esto les permitió dictar la sentencia definitiva: la muerte en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Jeanne d'Arc fue ejecutada en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Murió con dignidad, insistiendo en su inocencia y repitiendo el nombre de Jesús hasta el último momento. Más tarde, 25 años después, este proceso fue oficialmente reconocido como ilegal e injusto, y Jeanne fue completamente rehabilitada. Pero entonces, en 1431, su trágica muerte fue el resultado de uno de los procesos judiciales más injustos y cínicos de la historia de Europa. Después de que los jueces declararan a Jeanne culpable de haber quebrantado repetidamente las promesas hechas en el juicio, la condenaron definitivamente a la pena de muerte por cremación en la hoguera. Los últimos días de Jeanne se convirtieron en algunos de los momentos más trágicos y emocionalmente duros de su vida, pero al mismo tiempo en los testimonios más elocuentes de su fortaleza de espíritu y dignidad humana. En estos últimos días se encontraba en una celda de aislamiento en Rouen, bajo la estricta vigilancia de los soldados ingleses. A pesar de las durísimas condiciones de reclusión, la constante presión psicológica
y la amenaza de una muerte cercana, Jeanne demostró una sorprendente entereza y valentía. Los testigos recordaban que rezaba con frecuencia, hablaba con calma con sus guardianes y sacerdotes, nunca mostró desesperación ni perdió la lucidez de pensamiento. Antes de la ejecución, la visitaron sacerdotes, intentando convencerla una vez más de que admitiera su culpa y salvara así su alma. Sin embargo, Jeanne se negó a cualquier confesión que contradijera sus verdaderas convicciones. Insistió en su completa inocencia y afirmó que todo lo que había hecho era por mandato de Dios y por el bien de Francia. Su comportamiento ante la muerte conmovió incluso a muchos enemigos e hizo que algunos jueces y testigos sintieran vergüenza y arrepentimiento. El 30 de mayo de 1431, Jeanne fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen, donde se había erigido una alta hoguera. A pesar de la evidente crueldad del castigo, subió al lugar de la ejecución con increíble serenidad y dignidad, pronunciando repetidamente el nombre de Jesús e invocando su ayuda. Sus últimas palabras fueron oraciones y un llamamiento a Dios. Esta escena impresionó profundamente a todos los testigos presenciales, entre los que se encontraban no solo sus enemigos y jueces, sino también simples ciudadanos, muchos de los cuales lloraban, conscientes de toda la injusticia de lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿por qué condenaron a Jeanne precisamente por herejía y no por crímenes políticos o militares? El caso es que la acusación de herejía era la forma más eficaz y conveniente de eliminar definitivamente su influencia. Si Jeanne hubiera sido juzgada simplemente por participar en acciones militares, podría haber sido percibida como una heroína y mártir, inspirando a los franceses a una mayor resistencia. Sin embargo, la acusación de herejía significaba que la propia Iglesia la reconocía como una criminal contra Dios, lo que socavaba gravemente su autoridad moral y arrojaba automáticamente una sombra sobre la legitimidad del rey Charles VII, a quien ella había llevado al poder. El motivo decisivo y formal para dictar la sentencia de muerte fue la acusación de vestir repetidamente ropa de hombre. Aunque hoy esta acusación parece absurda e insignificante, en el siglo XV la Iglesia la tomaba con extrema seriedad. Que las mujeres vistieran ropa de hombre se consideraba una violación del orden eclesiástico y un pecado contra las leyes naturales, y después de que Jeanne fuera encontrada nuevamente con ropa de hombre, esto sirvió de pretexto para acusarla definitivamente de herejía y de haber reincidido en el pecado del que supuestamente ya se había retractado. Así, esta acusación formal fue utilizada por los jueces como argumento decisivo para su condena y ejecución. En realidad, la verdadera razón no residía en la vestimenta, ni siquiera en cuestiones religiosas, sino en la importancia política y simbólica de la propia Jeanne, cuya eliminación se convirtió en el objetivo de los ingleses y sus aliados. El valeroso comportamiento de Jeanne d'Arc ante la ejecución y la injusticia de la sentencia dictada la convirtieron pronto en una heroína nacional y mártir, cuya muerte inspiró posteriormente al pueblo francés a la victoria definitiva en la Guerra de los 100 años y dejó para siempre una profunda huella en la historia de Francia y de toda la humanidad. 25 años después de la ejecución de
Jeanne d'Arc, en 1456 comenzó un nuevo juicio que pasó a la historia como el proceso de rehabilitación. Este proceso judicial fue un acontecimiento completamente insólito y raro para la época, ya que anulaba por completo la sentencia de un tribunal eclesiástico celebrado anteriormente. Pero, ¿por qué la Iglesia y el rey de Francia, después de tantos años, decidieron volver sobre la cuestión de la culpabilidad o inocencia de Jeanne? En realidad, la decisión de rehabilitar a Juana de Arco tuvo principalmente motivos políticos. A mediados del siglo XV, la situación política en Francia había cambiado radicalmente. La Guerra de los 100 Años llegaba a su fin. Los ingleses habían sido prácticamente expulsados de Francia y la autoridad del rey Carlos VII se había fortalecido considerablemente. En estas condiciones, Jeanne ya no representaba ninguna amenaza para la nobleza y el clero francés. Por el contrario, su imagen heroica podía ser utilizada ventajosamente para fortalecer la autoridad del rey y unir al pueblo francés. Además, el tribunal que había condenado a Jeanne ya era percibido desde hacía tiempo por la sociedad francesa como injusto y políticamente motivado, y la ejecución de la joven como una página vergonzosa en la historia de la Iglesia y la monarquía. Muchos representantes del clero y del poder secular comprendían que la condena de Jeanne había infligido un grave daño a la reputación de la Iglesia y la corona francesa. La rehabilitación permitiría restaurar la justicia, limpiar la mancha de deshonor de la autoridad de la Iglesia y demostrar que Francia se había liberado definitivamente de la influencia de los invasores ingleses y sus partidarios. El propio proceso de rehabilitación se llevó a cabo con mucho esmero y detalle. Se interrogó a decenas de testigos, desde simples soldados y habitantes de Orleans hasta altos mandos militares y sacerdotes. Todos ellos confirmaron la honestidad, la piedad y los méritos excepcionales de Jeanne. Como resultado, el 7 de julio de 1456, el Tribunal Eclesiástico de Rouen reconoció oficialmente que el proceso anterior contra Jeanne había sido ilegal y ella misma fue declarada inocente de todas las acusaciones que se le habían imputado. Todos los documentos del juicio anterior fueron solemnemente destruidos. Tras la rehabilitación, comenzó una nueva etapa en la historia de la imagen de Jeanne d'Arc. De símbolo de herejía e insumisión, se transformó en heroína nacional de Francia, convirtiéndose en la personificación del valor, el patriotismo y la fuerza espiritual. Con el tiempo, su personalidad adquirió rasgos verdaderamente legendarios y su vida y hazañas se convirtieron en uno de los principales símbolos de la historia francesa. En 1920, Jeanne fue oficialmente canonizada por la Iglesia Católica. Un hecho interesante radica en cómo el nombre de Jeanne d'Arc, a lo largo de los siglos, fue utilizado con fines políticos por diferentes generaciones de franceses. En distintas épocas, su imagen se adaptó a visiones e intereses políticos completamente diferentes. Por ejemplo, en tiempos de la Revolución Francesa del siglo XVIII, a Jeanne se la representaba como símbolo de la lucha del pueblo llano contra la injerencia extranjera y la arbitrariedad monárquica. En la época de Napoleón,
se convirtió en una imagen que inspiraba a los franceses al patriotismo y la unidad frente a la amenaza exterior. En los siglos XIX y XX, Jeanne fue activamente utilizada por representantes de las más diversas corrientes políticas, desde monárquicos hasta republicanos, desde conservadores hasta socialistas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, su nombre e imagen se convirtieron en elementos importantes de la propaganda francesa, simbolizando la unidad nacional y la resistencia a los invasores. Incluso, en nuestros días, los partidos políticos y los movimientos sociales en Francia recurren con frecuencia a la imagen de Jeanne d'Arc, destacándola como encarnación de aquellos valores e ideas que desean transmitir a la sociedad. Así, el destino de Jeanne d'Arc, trágico y heroico a la vez, continúa ejerciendo una enorme influencia en la conciencia de los franceses y en su identidad nacional. La rehabilitación, su posterior transformación en santa y heroína nacional, aseguraron para siempre a Jeanne un lugar entre las figuras más destacadas e inspiradoras, no solo de la historia francesa, sino también de la historia mundial.